Buenas noches. Muchas gracias por conectarse. ¿Nos podrían decir si se escucha? ¿Se escucha bien? Buenas noches. Sí, muy bien. Perfecto, buenísimo. Bien. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Arce, tengo 26 años y trabajo como docente del nivel primario. Buenas noches, mi nombre es Micaela Verón, tengo 26 años y trabajo como kinesióloga. Ambas vivimos en Buenos Aires y pertenecemos al movimiento Puente. Bueno, buenas noches. Yo soy Suyay Reina, pertenezco al movimiento Puente de San Nicolás. Soy administradora y secretaria de un centro de salud. Tengo una hija y tengo 32 años. Bueno, les damos la bienvenida a esta webinar que es la continuación de la búsqueda del hombre. Bueno, en la webinar anterior habíamos reflexionado y habíamos concluido que por nuestra naturaleza tenemos sed de trascendencia, tenemos sed de lo absoluto. Por esta razón, el hombre está en constante búsqueda de aquello que lo colme, de aquello que le dé sentido a su vida. También hemos reflexionado sobre aquellas cosas que ponemos en lugar del auténtico absoluto. Y por último, concluimos en que ese absoluto es alguien, y es Dios. Si no pudieron presenciar la webinar anterior, los invitamos a buscarlo en YouTube en el canal del Movimiento Puente oficial. Y bueno, hoy les proponemos seguir profundizando y para ello los invitamos a reflexionar sobre el misterio de Dios. ¿Qué imagen tenemos de Él? Es importante reflexionar sobre esto porque por lo general crecemos creyendo que conocemos a Dios por lo que nos dijeron de Él y por la idea que nos fuimos haciendo. Y es así que nos creamos una imagen de Dios a partir de cosas que fuimos escuchando y de nuestras experiencias, de experiencias humanas. Puede ser que hoy nos demos cuenta que estamos mirando a Dios como con unos lentes sucios, ¿no? O rayados, y que por eso no estamos viendo con claridad. Quizás llevamos bastante tiempo con los lentes así, y por tal motivo ni siquiera nos damos cuenta que lo que vemos está borroso o distorsionado. Bueno, si este es el caso, les proponemos comenzar a limpiarlos, ¿no? Para ver con más nitidez y más claridad. Y bueno, antes de comenzar a desarrollar el tema de esta webinar, es importante tener como premisa lo mencionado en la webinar anterior. Al querer conocer cada vez más sobre Dios, Él no puede ser explicado y comprendido solo por la razón, ya que si fuera así no sería Dios, porque Él es absolutamente otro y no es igual a nada que el hombre se pueda imaginar a partir de lo que conoce. Puede ser que algunos de los conceptos que vamos a abordar hoy ya los conozcan, los pueden tener intelectualmente, ¿no? Pero aprovechemos este momento para reverlos y para reflexionar si están aprendidos, ¿no? Ese aprender con H, los hicimos nuestros, si están incorporados en nuestro día a día. También les queremos decir que al finalizar habrá un tiempo destinado a responder preguntas. Por tanto, los invitamos a que las dudas que vayan surgiendo se las anoten para compartirlas en ese espacio. Y por último, los invitamos a que al finalizar la webinar puedan calificarla, porque eso nos ayuda a poder mejorar. Incluso en la misma calificación, si ustedes desean, pueden dejar algún comentario. Así que bueno, podemos empezar. Desde siempre y a lo largo de toda la historia, es común que el hombre se pregunte sobre Dios. Y con la razón se puede llegar a la certeza de la existencia de Dios. Pero para conocer quién es Él y creer en Él hay que dar un salto.
Y en este punto quizás nos surge la pregunta, ¿puede existir y ser cierta una realidad que no puede demostrarse empíricamente? ¿Qué es empírico? Es que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. Sin embargo, sin darnos cuenta, constantemente en nuestro día a día confiamos y creemos que las cosas son antes de comprobarlas. Es decir, antes de demostrarlas o de tener pruebas de que eso es así, ¿no? Por ejemplo, cada vez que nos sentamos en una silla, confiamos de que la misma no se romperá. Y por lo tanto no nos ponemos a comprobar si las patas están bien soldadas o si la madera es fuerte. Y tampoco realizamos un análisis de agua cada vez que tomamos un vaso de agua, ¿no? De la misma manera, cuando subimos una escalera, confiamos que cada escalón va a soportar nuestro peso y que no vamos a caer. Entonces, es posible que exista una realidad que no puede ser demostrada empíricamente, pero sin embargo es una realidad que refleja una verdad. O sea que la realidad coincide con el pensamiento lógico, con lo que nosotros estamos pensando. Para llegar a esta verdad debemos no solo poner en juego la razón, que es importante, sino también la fe. Creer en ese razonamiento lógico propuesto. ¿Y qué es la fe? La fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre que por medio de la voluntad, movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina revelada por Dios. En otras palabras, es la respuesta libre del hombre a ese Dios que se revela. El salto, este salto de fe, del que hablábamos la webinar pasada también, es la disposición de incorporar a mi realidad, a mi vida, esa verdad lógica que no es demostrable, pero es una verdad. Y aquí el hombre ejerce su libertad, porque Dios no se impone, sino que se propone y depende de nosotros dar ese salto. ¿Qué es la revelación? Es una comunicación de una verdad por parte de Dios al hombre. Bueno, puede ser que ya hayamos dado este salto del que hablamos, ¿no? Este salto de fe. También puede ser que estemos dispuestos a creer en Dios o que aún estemos en la duda. Bueno, cualquiera sea el caso, es importante preguntarnos quién es Dios. En la webinar anterior mencionamos que ante la falta de relación con el absoluto, con Dios, la persona piensa que todas las opciones que se le presentan, que son muchas, son válidas en igual medida, ya que sin Él, sin Dios, todo es relativo. Pero en relación a qué actuamos y tomamos decisiones, tenemos que tener un parámetro, algo fijo y máximo de cualidad, desde donde se puede medir y que sea la referencia absoluta para determinar lo que es bueno y lo que no. Y bueno, esta referencia absoluta es Dios. Hemos hablado de que el hombre tiene inteligencia y voluntad. La inteligencia tiene como fin hallar y buscar la verdad. Y la voluntad tiene como fin moverse hacia el bien. Solo Dios es la verdad absoluta y es el bien absoluto. Hoy en día se ha perdido la referencia objetiva, que es Dios, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan hoy para tomar decisiones? Y bueno, en los principios humanos, en lo subjetivo. Es importante mencionar que por mucho que queramos afinar el pensamiento y las palabras, todo lo que digamos de Dios es insuficiente, ¿no? Porque la mente humana nunca puede llegar a dimensionar lo que es Dios, porque no podemos conocerlo en su totalidad. El hombre no puede abarcarlo porque, como hemos dicho, es un ser finito. Por eso siempre que hablamos de Dios, lo hacemos con conceptos que revisten cierta semejanza y aproximación con lo que Él es. Estos atributos que mencionaremos de Dios, es decir, las cualidades propias y esenciales, características de Él, son manifestadas en la revelación y fueron comunicados y se dan a conocer a través de las Sagradas Escrituras. Pero bueno, ¿qué es esto de las Sagradas Escrituras?
Cuando nos referimos a las Sagradas Escrituras, estamos haciendo referencia a la Biblia, ¿sí? Es decir, al conjunto de textos inspirados por Dios para conducir a los hombres. Los libros anteriores a Jesucristo forman el llamado Antiguo Testamento y los demás textos son el Nuevo Testamento. Bien, Dios se manifiesta, se revela como omnipotente, es decir, que Él todo lo puede, es todopoderoso, no hay nada que pueda escapar a su voluntad. Es el único capaz de la creación, de un amanecer, del canto de las aves, de una noche estrellada, de dar la vida, ¿no? De todo eso y mucho más es capaz Dios. Y así lo podemos ver como se reveló en Jeremías 32, que pertenece al Antiguo Testamento, y es un libro de la Biblia que fue escrito hacia el 627 a.C. Ah, Señor, tú has hecho el cielo y la tierra, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Para ti no hay nada imposible. Dios es omnisciente, esto significa que todo lo conoce, que todo lo sabe, incluso nuestros anhelos más profundos, nuestros dolores, aquellas cosas que nos hacen felices, todo lo que sentimos. Esto se puede ver en el Salmo 139. Señor, tú me sondeas y me conoces. Dios es omnipresente también, quiere decir que Él mismo está presente en todos lados y al mismo tiempo, pero no como cosas de su creación, sino que está cuidando cada detalle y da la vida. Si bien Dios se hace presente en cada una de estas cosas de la creación, porque vienen de Él, eso no significa que estas cosas sean Dios, porque Dios no se confunde, no se hace uno con su creación. En el Salmo 139 nos dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Dios es eterno, es decir, que no tiene principio ni fin. Él existió siempre y está fuera de lo que nosotros conocemos como tiempo. Esto también lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Eclesiástico, y que también fue escrito en el 200 a.C. El que vive eternamente creó juntamente todas las cosas. Solo el Señor será hallado justo y no hay otro fuera de Él. Bueno, Dios es también infinitamente bueno, porque de Él solo brota bondad. Es misericordioso. Esto también lo podemos ver en Daniel, en el Antiguo Testamento, hacia el año 167 a.C. El Señor, nuestro Dios, es compasivo y misericordioso, aunque nos hayamos rebelado contra Él. Otro atributo de Dios es que Él es perfecto. Y perfecto significa sin defecto, porque tiene todas las cualidades habidas y por haber. Como ya dijimos, Él es lo máximo, ¿no? El bien absoluto. Y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en Mateo. Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Dios es único porque fuera de Él no hay otro Dios. Así lo vemos también en la primera carta de Corintios. No hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y a quien nosotros estamos destinados. Acá también podemos ver cómo nosotros estamos destinados a Dios en esta búsqueda de trascender, de la cual hablamos. Y es que no solo Dios se revela como alguien que posee estos atributos que mencionamos, sino que además Dios se presenta como uno y trino. Un solo Dios y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la Santísima Trinidad, la cual constituye el misterio central de nuestra fe. Y es el misterio de Dios en sí mismo. Cuando hablamos de misterio, no nos referimos a aquello que está infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según nuestra inteligencia y lógica. Pero esto no significa, como a veces se supone, que la fe está compuesta por un montón de paradojas incomprensibles. Porque el misterio no se opone a la razón ni quiere destruir la comprensión. El misterio es lo que no puede ser comprendido por nuestra inteligencia, que es finita.
Y en el misterio también se pone en juego la fe. Así es. Y a lo largo de la historia, mucha gente quiso profundizar este misterio de la Santísima Trinidad. Uno de ellos fue San Agustín, un teólogo, filósofo y escritor. Fue educado por su madre, Santa Mónica, en la fe cristiana, pero con el tiempo y al crecer se fue alejando de la fe. Sin embargo, su insaciable búsqueda de la verdad lo llevó a pasar por varias corrientes de pensamiento que no daban respuesta a sus inquietudes. Y después de vagar por esos lugares, empezó a escuchar las enseñanzas de Dios que fueron tocando cada vez más el corazón de San Agustín, encontrando allí el camino a la verdad. Y bueno, San Agustín, él estaba muy ocupado porque no lograba entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y se dice que un día caminaba por la orilla del mar hasta que de pronto alza la vista y ve a un hermoso niño que estaba jugando en la arena. Entonces se detuvo y observó lo que el niño hacía. Corría hacia el mar, llenaba de agua un recipiente y volvía donde estaba antes para volcar el agua en un hoyo que había en la arena. Esto lo hacía el niño y lo repetía una y otra vez. Hasta que San Agustín, curioso como era, se acerca y le pregunta a este niño: ¿qué es lo que estás haciendo? A lo que el niño le responde: estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo. San Agustín le dice, ¿no? Pero eso es imposible. Entonces el niño lo mira y le responde: Agustín, más imposible es tratar de hacer lo que vos estás haciendo. Tratar de comprender en tu mente pequeña el misterio de la Santísima Trinidad. Este relato nos muestra que no debemos buscar entender el misterio con nuestra inteligencia limitada, finita. Pero esto no quita la importancia de reflexionar y contemplarlo para poder profundizarlo. Para esto tengamos en cuenta que los misterios de nuestra fe han sido revelados por Dios, y Él se vale de la inteligencia con la que nos creó para revelarse. Y también con la percepción de nuestros sentidos, nuestra imaginación, las experiencias que el hombre va viviendo, el dolor, la alegría, los temores. Por eso, aunque revela verdades que nunca podemos abarcar totalmente con la razón humana, si nos la revela es porque es para nuestro bien. Y en realidad no es necesario entender algo para tener la experiencia o la evidencia de eso. La fe ilumina la razón que es necesaria para conocer la existencia y la trascendencia de Dios. Y para entender todos estos atributos que fuimos mencionando. Y luego, mediante la fe, aceptamos y creemos que Dios es uno y trino. La Trinidad es una. No se trata de tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Pero estas tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es que se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Él nos enseña, a través de la revelación de Jesús, que cada uno de los tres vive en el otro a través de la dinámica del amor. Eso es el centro de la revelación. Dios es un Dios personal. Su esencia es el amor. Dios se da completa y gratuitamente. Y tanto amó al mundo que dio a su Hijo único para que el mundo se salve por él. Es un Dios que desea encontrarse con cada uno de sus hijos y que ellos se amen. Este Dios que quiere hacerse conocer, quiere revelarse, como estuvimos viendo cómo se revelaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Quiere comunicarnos su amor incondicional y misericordioso. Y que sepamos que por esto nos dio la vida, ¿no? Que nos conoce, que nos unió y nos amó y nos ama. No es un Dios solitario, sino comunitario. Hablar de las tres personas que son Dios significa afirmar
que en el Dios uno, indivisible, se da el diálogo, la unión y el amor. Cuando hablamos de las tres personas de la Santísima Trinidad, no significa que son tres personalidades en el sentido actual de la palabra, sino relación que constituye la esencia de Dios. Sí, Gaby, y una demostración de esta relación en la Santísima Trinidad la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el Génesis, que cuando Dios crea al hombre dice, hagamos al hombre. En este verbo hagamos se manifiesta un nosotros en el ser más íntimo de Dios, que nos lleva a admitir en Dios un yo y un tú, una relación de diferencia, pero de afinidad a la vez. Y en el Nuevo Testamento se narra un acontecimiento asombroso. Dios completa su revelación en su Hijo, que no es una esencia intermedia, sino que es realmente Dios y realmente hombre. Hemos hablado sobre el concepto de misión, que hace referencia al envío que se le hace a alguien para llevar a cabo un cometido concreto. Y bueno, Jesús también tenía una misión, dada por el Padre, y la realizó a la perfección, porque cumplió su voluntad. Su misión era salvarnos, por amor, del pecado, que es errar y abandonar el bien, alejarnos de él. Y nos salvó entregándose sin resistirse a la muerte en la cruz. De esa manera cambia para siempre el odio por amor. Vino a enseñarnos el significado del amor, de la justicia, de la hermandad y del perdón. Pero este significado que nos enseña Jesús no proceden de enseñanzas humanas o de lo que nosotros podamos conocer, ¿no? Sino del diálogo y de la relación directa con el Padre. Y a esta nueva experiencia de Dios sigue una tercera, la del Espíritu Santo, la de la presencia de Dios en cada uno de nosotros, en nuestro ser íntimo. Y es el Espíritu Santo quien nos inspira y así para que tomemos decisiones acertadas que nos lleven al bien, decisiones que nos acerquen a Dios. Así es, Mica. Y bueno, hasta acá hemos hablado acerca de que el hombre está en una constante búsqueda del sentido de su vida y está sediento de Dios, ¿no? El único capaz de colmar su vacío existencial. También profundizamos en las cualidades que forman parte de Dios y concluimos que es lógico creer que Dios, en la persona de Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, existe aunque no podamos verlo o comprobarlo. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para llevarlo a nuestras vidas y no quedarnos solamente en los conceptos que estuvimos mencionando, en los conceptos que estuvimos viendo? Para ello es necesario tener un encuentro con Dios. Es necesario el encuentro para pasar de saber acerca del amor de Dios a vivir su amor, para sabernos conocidos y amados por nuestro Creador. Tener la certeza de que nos soñó a cada uno de nosotros, de que nos dio la vida, que me amó primero y se tomó el esfuerzo de hacérmelo saber en la revelación, como estuvimos viendo. Esta vivencia aparece a quien da el salto de fe, porque al hacerlo comienza a realizar preguntas y al preguntarse recibe respuestas. Y de ahí la necesidad de profundizar en la fe y de conocer cada día un poco más a Dios. Sí, y es gracias al espíritu de amor de Dios que viene al auxilio de nuestro espíritu, que el hombre alcanza la capacidad de amar al enemigo, de conocer el corazón y la intimidad del hermano, de ser misericordioso y vivenciar cómo al amar a Dios, al tenerlo como centro de nuestras vidas, es posible amar a los demás en todos los momentos que transitemos. Solo viviendo en la dinámica del amor, en aquel diálogo, relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podremos encauzar la búsqueda del sentido de nuestra vida y nuestra sed de trascendencia. Dios tiene una relación de Dios providente y una relación personal con cada uno de nosotros. Es un tú infinito, con mayúscula, que habla y se dirige al tú finito, a nosotros. Y de esta forma es que se entra en la dinámica de amor y de comunicación con Él.
en la permanencia y en la cercanía de sabernos sus hijos amados, es que encontramos nuestra misión. Y en el tú, con mayúscula, se van respondiendo aquellas preguntas e inquietudes que tenemos en nuestra vida. Bueno, luego de que el hombre encuentra ese tú, con mayúscula, como decía Mica, cuando el hombre encuentra a Dios, comprende que solo Él es el único que puede colmar su vacío existencial. Y puede que no busque más en otro lado, pero no se trata solo de dar ese primer salto, sino de poner en juego la libertad que Dios nos regala día a día. Y es un elegirlo cotidianamente, todos los días. La propuesta de Dios es vivir lo que me toca desde la fe y desde la invitación de amor que Dios hace y que conocemos en la vinculación con Él. Y bueno, la única fuerza transformadora en el mundo es el amor. Y dijimos que Dios es fuente inagotable del amor. Dios es amor, ¿no? Y al amor se lo vive. Como ya dijimos, hay que experimentarlo. Había una vez un padre que era ciego y por diferentes circunstancias de la vida se ausenta de la vida de su hijo, que también era ciego. Y la madre del niño siempre le contaba y le explicaba a su hijo cómo era su padre, los gustos que tenía, su forma de pensar, cómo expresaba su amor, su personalidad. Pero para este chico siempre fueron conceptos, nada más. Lo que le faltaba era vivir, era tener esa experiencia del encuentro con él y del amor. Y años más tarde, este padre y este hijo se reencontraron y no hubo necesidad de decir nada. Solo bastó un abrazo y un beso para conocer y sentir cómo era su padre y cuánto lo amaba. Durante todos esos años, el padre ansiaba el encuentro con su hijo. Y este, quizás sin saberlo, también anhelaba en el fondo de su corazón volver a estar con su padre. Este padre y este hijo al final tuvieron ese encuentro tan esperado. De la misma manera, Dios ha estado esperando reencontrarse con vos. ¿Le abrirás la puerta para que entre a tu vida y la transforme con su amor? Bueno, hasta acá llegamos hoy. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas para que puedan compartir sus preguntas o reflexiones. Y también los invitamos a la próxima webinar llamada La búsqueda de la felicidad, en donde vamos a seguir reflexionando y profundizando en dónde están estas seguridades o apoyos del hombre de hoy, ¿no? En qué se basa, cuál es el eje de su vida. Esta webinar se va a realizar el jueves 27 de julio a las 21 horas. Así es, Mica. Bueno, ya habilitamos el espacio de preguntas, así que pueden ir volcando ahí sus inquietudes o reflexiones también puede ser. Ahí tiene una reflexión, una pregunta. Bueno, vamos a ir poniendo. Ahí Miriam. Bueno, ya tenemos una pregunta. Que dice, ¿pudieran desarrollar más lo que dijeron, que no debemos buscar entender el misterio de la Santísima Trinidad con nuestra inteligencia limitada, pero que esto no quita la importancia de reflexionar y contemplar para profundizar el mismo? La experiencia de Dios pasa por tener una relación con Él, ¿no? Es este tú absoluto, este tú con mayúscula del cual hablábamos, que viene a nuestro encuentro. Y la pista más precisa, la más adecuada, la que nos lleva sin lugar a dudas a Él,
es entrar en la dinámica del amor y en vivir y conocer ese amor incondicional que Él nos tiene y que Él nos propone vivir también. Y entrar en esta experiencia de amor, del amor trinitario, de la Santísima Trinidad, es lo que va a colmar al hombre, aunque el hombre no pueda llegar a entender por su inteligencia limitada lo que significa, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendemos a hablar o cuando aprendemos diferentes cosas, no nos explican esto es el sujeto, esto es el predicado, sino que es desde lo diario, desde la práctica, desde el amor y desde el transmitirlo de esta forma, es que los padres o los que nos van enseñando ponen las palabras y entramos en el lenguaje de una forma más natural, en lo cotidiano. ¿Se escucha? No sé. Gabriela, Micaela. Esperemos un minuto que reconecten. Buenas, ¿se escucha? Nos funciona, nos aparece que el internet está inestable. ¿Suyai? Sí, ahí se la escucha bien. A mí también me... Sigamos. Ok. Bueno, teníamos una pregunta de Matías, en donde hace referencia a Dios omnipresente, ¿no? El atributo, y dice, si Dios me conoce totalmente, ¿lo mismo debo rezar o pedirle cosas? Y la verdad es que sí. Si bien Dios nos conoce, ¿no? Dijimos que conoce nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros dolores, pero también nos hace libres, dijimos, ¿no? Entonces, por más que Él nos conozca, nosotros tenemos que estar dispuestos a querer rezarle y a contarle esos dolores. Así que sí. Bueno, acá dejaron unos comentarios, una reflexión. Dice, es cierto que confío que cuando me siento no me voy a caer, pero es cierto que está demostrado que 4 patas y una tabla con determinada medida pueden sostener un peso. Pero lo sé porque está comprobado en lo empírico. Acá nos compartía Miriam. Muy bien. Sí, es cierto, Miriam, lo que vos decís. Pero bueno, tomamos este ejemplo porque quisimos
expresar, ¿no? Que no creo, uno cree y actúa, ¿no? Según lo que la lógica le dice, y sin buscar demostrar empíricamente que ese banco o esa silla me sostenga, ¿no? Lo hacemos y punto. Y como esto hay muchas creencias científicas, ¿no? Que las aceptamos, pero luego cambian, ¿no? Por ejemplo, los bebés, ¿no? Que muchas veces, hace mucho tiempo atrás, decían, bueno, que tienen que dormir boca abajo, no, pero que tienen que dormir de costado, ¿no? Hoy en día que tienen que dormir boca arriba, bueno, todas estas ideas, ¿no? Que las vamos haciendo, las vamos aceptando, porque las creemos y nadie demostró nada, ¿no? Entonces, bueno, por eso quisimos dar ese ejemplo. Bien, acá hay otra pregunta que dice, me gustaría saber cuál sería el primer paso para poder tener un encuentro verdadero con Dios. Que está relacionado con otras preguntas de cómo, que la voy a compartir ahora, cómo podemos profundizar la fe y en este misterio que es la Santísima Trinidad, ¿no? Y por acá hay otro comentario que dice, me dicen que debo tener un encuentro con Dios, ¿cómo lo hago? Bueno, varios tuvieron la misma inquietud, ¿no? El tema de esta webinar, lo que nosotros quisimos hacer es traer a este Dios que se fue revelando a lo largo de toda la historia y que se nos sigue revelando hoy, ¿no? Y que a través de la vida de Jesús nos muestra que todo el que lo buscó de corazón y el que se quiso acercar a él, se encontró con Dios y fue experimentando su amor. Cómo hacerlo no es el tema en este momento, sino que nuestra propuesta fue anunciar por dónde está el camino para llegar a él y cuáles fueron estas pistas que nos fue dejando para acercarnos, ¿no? Que es a través de la permanencia, de buscar este encuentro con él, a través de las Sagradas Escrituras también. Bien. Acá hay otra preguntita. Ahí vamos ubicando. Bueno, acá tenemos otra pregunta que dice, si yo sé que Dios me ama y yo lo amo a Él, ¿es necesario ese encuentro del que hablaron, ¿no? Este encuentro del que estamos hablando? Y realmente sí es necesario, ¿no? Porque si no tengo este encuentro con Dios, no voy a experimentar ese amor que solamente Él me puede dar, ¿no? Este sentirme realmente amado por este tú con mayúsculas, como decíamos. Y no quedarme solamente en, bueno, yo lo amo y me quedo quizás con el concepto, ¿no? Sino experimentar ese encuentro y ese amor, entrar en la dinámica del amor, como lo hace el mismo Dios. Sí, como mencionábamos, hay que tener esta experiencia para pasar de conocer a Dios, de saber de Dios y de saber que Dios me ama, a tener la certeza de que Dios, de la existencia de Dios y de quién es. Y cómo me ama. Bueno. Bien. Seguimos yendo. Acá hay otra preguntita. Ahí vamos a ponerla. Acá Graciela pregunta si el primer paso para el encuentro es querer encontrarme. Hablábamos de esto un poco en la webinar anterior, de que el primer paso siempre es de Dios, es Él el que viene a nuestro encuentro y se quiere dar a conocer, pero que depende de nosotros aceptarlo y dar ese salto de fe
y abrirle la puerta para poder encontrarnos. Entonces, sí, el primer paso por parte nuestra es aceptarlo y querer conocerlo. Claro, el estar dispuesto, ¿no? Eso. Pero como decía Mica, él es el que tiene la iniciativa siempre y el que está buscándonos constantemente. Bueno, y acá tenemos otra preguntita que dice, omnipresente quiere decir que todo lo que existe es Dios. Bueno, como dijimos en la webinar, quiere decir que Dios está en todos lados, ¿no? Pero lo que no quiere decir es que Él se confunda con su creación, ¿no? Si bien Dios creó las rocas, ¿no? El cielo, los animales, ¿sí? La tierra misma, no quiere decir que Dios es una roca, ¿no? Sino que podemos, digamos, contemplar su belleza. ¿Se escucha, Suyai? Porque nos apareció... Sí, Ok. Podemos contemplar su belleza, pero porque es su creación. Sí, ahí se pasaron las chicas. Vamos a esperar un segundo a ver si vuelven. Hola, ¿se nos escucha? Ahí están. Estamos. Muy bien. Estábamos diciendo que todas esas cosas, toda la creación de Dios nos refiere a Dios, pero no significa que sean Dios. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó bárbaro. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, les agradecemos a todos por haberse conectado. Esta temática en donde seguimos profundizando sobre Dios y los invitamos ahora. Viene el 27 de julio a las 21 horas también, para que puedan conectarse y sigamos profundizando, ¿no? Y por último, no se olviden que ahora cuando terminemos les va a aparecer la calificación en la webinar, donde van a poder dejar un comentario. Así que les agradecemos, que tengan una bendecida noche y un bendecido descanso. Muchas gracias.